Un nuevo amanecer amaneció, y el sol salió por el este a través de los 5 continentes. Después de la creación del mundo primordial, estalló una guerra entre monstruos y dioses, y la morada de todos los inmortales desapareció. Solo quedaron canciones del cielo sobre ellos. Pero, después del final de la Gran Guerra, la gente se ganó la confianza del Dios celestial y se dispersaron por todo el mundo, excepto en el continente sur, donde se encontraba la gente. Un mentor se sentó en un cielo tranquilo y pacífico, respondiendo las preguntas de sus alumnos sobre su historia familiar. Y después de eso, Emma y su mentor van a su montaña personal para encontrarse con otro heredero de la inmortalidad. La pequeña ve a su hermano en el agua por primera vez, practicando el escape acuático en la cima de su pequeña montaña. El mentor regaña a John por tender una trampa y salir de casa para practicar técnicas de escape. El malvado jefe de la montaña se va, dejando a Emma dormida con su hermano mayor. Cura a su hermana, debilitando el efecto del polvo aturdidor y al mismo tiempo comprueba si su alma es pura. La niña resulta limpia y sin gérmenes demoníacos y se despierta del efecto del polvo activo. El hermano mayor y Emma van a ver los objetos de valor de la pobre cima de su montaña. Posteriormente, John llevó a su hermana al registro para que pudiera ser aceptada como una de los nuevos estudiantes. El mentor comienza a enseñarle a Emma nuevas técnicas, mientras el personaje principal practica el escape del agua. El jefe de la montaña confía el liderazgo de la niña a John para que se centre en su propio desarrollo. John le enseña activamente a su hermana varias técnicas de desarrollo y hechizos. 10 años después, Emma, ya mayor, y su hermano van a la reunión anual de todos los estudiantes, donde reciben una asignación e informan sobre sus éxitos. Comienza la reunión inicial y cada estudiante es asignado a áreas de estudio para volverse inmortal y tener la oportunidad de ver el mundo exterior. Al encuentro también acuden 2 personalidades famosas y fuertes, como Ava y Adam, la 6ª princesa y el 4º joven maestro. Emma, deseándole buena suerte a su hermano en su viaje al continente norte más peligroso, se une a su equipo, que luchará contra los monstruos menos peligrosos de la costa este. John conoce a ella, una artesana que lo disuade de ir al continente más peligroso solo por la hierba. El mentor confía la protección del personaje principal a 2 de los estudiantes más fuertes, y luego imagina que otros 2 estudiantes no particularmente fuertes también están a punto de emprender un viaje al lugar más peligroso. Y finalmente, 5 estudiantes y el maestro vuelan al continente norte, que estaba lleno de terribles monstruos, listos para matar a todas las personas y magos que encontraran en el camino. El personaje principal se da cuenta de que un general ha estado volando tras ellos durante bastante tiempo y le cuenta a ella sobre esto. Este general vino a proteger a la 6ª princesa de todos los problemas, por lo que lo siguió todo el tiempo. Cuando la luna reemplazó al sol, el mentor se acercó a John y le ofreció una bebida, que John rechazó. Después, ella quiso comprobar el nivel del personaje principal, pero él no se lo permitió, porque no quería que al menos una persona supiera que él ya tenía el rango más alto. Evitó el ataque de su mentor tanto como pudo, utilizando complejas técnicas de juego de pies. Ella pronto se calmó y pensó en formas de ayudar a John a desarrollar aún más sus habilidades. 2 días después, también estaban de camino al continente norte, donde aparecieron monstruos debido a una enorme tortuga, a la que le cortaron las patas para usarlas como soporte del cielo. Además, albergando un odio profundo, los monstruos más peligrosos se reunieron en este continente y querían que murieran, porque después de la guerra, muchos magos se escondieron aquí. Después de esta historia, casi todos los estudiantes tenían miedo de estas historias y estaban dispuestos a mantener los ojos abiertos para no interponerse en el camino de los monstruos. Ella y los estudiantes hacen una parada en un puesto de control donde van a comprar talismanes y pastillas antimonstruos. Llegan a Chaos Treasure Mountain, donde se llevará a cabo su entrenamiento, que tendrá una duración de 20 días. Todos los estudiantes se dividieron en parejas y se adentraron en el bosque lleno de monstruos. John entró al bosque como el último detrás de los 2 magos más fuertes y, mediante transmisión de voz, le dijo a su tía que el general sospechaba. De repente, un monstruo aparece cerca de ellos, dispuesto a matar al personaje principal. Pero Adam lo salva cortándole la cabeza al monstruo con su espada. Y nuevamente el mismo monstruo aparece del cielo, y ahora otros estudiantes están en peligro de muerte. Ahora Ava, una discípula de alto rango, usa la técnica de la llama de los 9 lotos para quemar al monstruo.
Todos los estudiantes tienen que tomar caminos diferentes, ya que el camino se divide en dos ramales. Y John emprende un viaje solo para encontrar la hierba inmortal de la liberación y no llamar demasiado la atención. Los estudiantes del rango de cultivo más alto luchan contra monstruos para despejar el camino por sí mismos. Y John corre, utilizando complejas técnicas de piernas y la saliva de un dragón carmesí venenoso, para no atraer la atención de los monstruos y moverse rápidamente. John se da cuenta de que lo persigue un hombre con malas metas. Utiliza la técnica de los 5 elementos para escapar de la tierra y logra escapar. 2 días después, el personaje principal vuelve a sentir una mirada desconocida sobre él. John quiere volver a utilizar la misma técnica, pero el perseguidor siente su aura y encuentra al personaje principal. La espada del espía todavía golpea al personaje principal y este cae al suelo. Fue una maniobra de distracción. Tan pronto como el villano se acercó, John inmediatamente lo agarró de la pierna y desapareció. El perseguidor pierde su capacidad de lucha y su fuerza, ya que el personaje principal usa una poción especial para ello. John, usando un paraguas mágico y hechizos, comienza a atacar al villano y se esconde de la vista. Finalmente, expulsa los malos espíritus del cuerpo del enemigo y lo quema. Utilizando el alma del difunto, el personaje principal observa fragmentos de los recuerdos del alma para descubrir el propósito de su venida. El objetivo del enemigo resulta ser la sexta princesa, Ava. Paralelamente, la hermana del protagonista lucha con otros monstruos en la costa este y los mata con éxito. En este momento, el equipo de villanos restante planeaba capturar a la princesa inmortal bajo las órdenes del cuarto príncipe. El joven maestro obliga a la princesa a comerse el gusano para que ella se enamore de él. Un grupo de villanos y el cuarto príncipe llaman falsamente a la maestra del discípulo para desviar su atención de la princesa y secuestrarla. El general persuade al mentor para que vaya tras otro grupo que sufrió a causa de los villanos, y no tras la princesa, para robar a la inmortal Ava. El maestro vuela hacia los estudiantes heridos, débiles e inconscientes, y los salva con éxito. Sin embargo, cae en la engañosa ilusión de la niebla y se pierde. Mientras tanto, John busca la hierba inmortal de la liberación, pero cae en una lluvia ácida y trata de esconderse de ella. Buscando refugio de la lluvia, hace un pasaje en una cueva para esconderse allí. Cuando el héroe comprueba las condiciones de la cueva, de repente alguien comienza a caer en este agujero. Al final resultó que la inmortal sexta princesa, Ava, cayó en la cueva. John recoge a la debilitada Ava y la salva, llevándola a un lugar seguro. La sexta princesa se despierta y se sorprende mucho de que todavía esté viva y bien, porque no pensó que sobreviviría. Y antes de eso, usó un talismán especial para teletransportarse y escapar del cuarto príncipe, por lo que se encontró cerca de John en la cueva. Ava encuentra cerca de ella varias pastillas, talismanes y un mapa que muestra la ruta para salir del peligroso bosque. Y el personaje principal en este momento se dirige al noroeste en busca de la hierba de la liberación. Unos días después, Ava, llena de fuerzas, abandona la cueva y debe dirigirse al sureste. Sin embargo, no sabe dónde está el sureste y por eso confunde la ruta y va en dirección opuesta. Al anochecer, John, cansado, enciende un fuego y decide tomar un descanso, porque recogió hierbas e insectos espirituales, pero nunca encontró la hierba de la inmortalidad. De repente, el personaje principal se da cuenta de la batalla entre dos magos y decide irse para no llamar la atención innecesaria. Pero de repente John encuentra lo que había estado esperando durante tanto tiempo: la hierba inmortal de la liberación. Sin embargo, había un problema, porque esta hierba estaba custodiada por una enorme serpiente anillada de 3 ojos, que estaba cerca de la inmortalidad. John comienza a pensar en un plan para matar al monstruo y quiere usar a los magos, luchadores de arriba, ya que no puede derrotar a la serpiente solo. Al final resultó que Ava también estaba peleando en esta batalla, lo que sorprendió y desconcertó a John, porque había planeado la ruta para ella en detalle. John consideró cuidadosamente el plan para matar a la serpiente y sintió el aura de 2 más que observaban en secreto a la princesa y no la mataban, ya que la necesitaban viva. El personaje principal comenzó a transmitir su discurso a la princesa para poder hacer realidad su plan utilizando a los villanos. Ava sigue infaliblemente todas sus instrucciones y lleva a sus enemigos directamente hacia la serpiente. Los villanos no se quedan atrás y no le permiten escapar, persiguiéndola. La sexta princesa conduce a todos los enemigos a una trampa, salta y se aleja del ataque de los villanos y la serpiente.
La serpiente anular de 3 ojos ataca a un escuadrón de villanos de élite, poniendo sus vidas en gran peligro. El general se apresura a ayudar a su escuadrón, ya que no está seguro de su victoria. En ese momento, el cuarto príncipe ataca a la sexta princesa y quiere capturarla. El propio general lucha sin piedad contra la serpiente, y Jon en ese momento espera que los enemigos se agoten y se debiliten. Y el general le corta la cabeza a la serpiente y la mata. Jon, satisfecho, debido a la ejecución de su plan, utilizando un polvo especial, debilita a todos sus enemigos. El personaje principal comenzó a atacar al general por todos lados, debilitándolo aún más. Pero el general, utilizando un hechizo especial, lo atacó inesperadamente. Sin embargo, el general se dio cuenta de que había caído en una trampa, porque Jon utilizó una técnica inusual y de hecho mató el cuerpo del villano. Al final mató al general, tomó su alma y quemó los cadáveres de los enemigos restantes. Y finalmente, Jon recibió la hierba inmortal de la liberación que tanto había intentado conseguir. Y en ese mismo momento, Ava luchó con todas sus fuerzas contra el cuarto príncipe, usando varias técnicas de lucha. Aunque el personaje principal quería irse, vino a ver si todo estaba bien con Ava y se quedó a ver la batalla. Posteriormente, Jon arrojó en secreto un polvo de letargo especial al príncipe, por lo que Adam de repente comenzó a perder fuerzas y a debilitarse. Ava quería darle una lección al príncipe, así que le apuntó con todas sus dagas, pero no quería matarlo. Sin embargo, el joven maestro no pudo resistir su ataque y murió. Ava quería contarle al personaje principal sobre la muerte de Adam, pero de repente perdió el conocimiento y cayó. Y Jon, que todavía estaba escondido, salió y la salvó de nuevo, poniéndola a salvo por el cabello. Después de todo esto, los magos a quienes llamó la maestra ya estaban buscando a los alumnos y a ella, y ella en ese momento estaba sentada y preocupada por Jon y Ava, y también estaba cansada de sentarse en la trampa que habían dejado los villanos. El propio gran maestro acudió en ayuda de ella y comenzó a hablar, lo que asustó y sorprendió mucho a la propia mentora. Ella se arrodilla y pide encontrar a los 2 estudiantes y salvarlos. Además, está dispuesta a asumir toda la responsabilidad por las acciones ocurridas. Al final resultó que no fue el gran maestro quien acudió al rescate, sino su quinto alumno. La maestra se enojó mucho y empezó a golpearlo, porque no estaba nada contenta con él. Además del quinto maestro, otros de diferentes sectas también vinieron a ayudar a encontrar a los discípulos desaparecidos. Sin embargo, era su maestro quien estaba más preocupado por Jon y quería encontrarlo lo más rápido posible. Y luego le pide ayuda a ella, porque él mismo aún no se ha vuelto inmortal, por lo que no podrá encontrarla por sí solo en el continente norte. Los maestros están separados. Cada uno de ellos va en diferentes direcciones para encontrar absolutamente a todos los alumnos. En ese momento, Jon y Ava estaban sentados en una cueva con fuego y esperando a sus amos, quienes ya los estaban buscando. El hermano mayor le pide a la princesa que no lo mencione a él ni a sus habilidades cuando se explique al maestro, ya que no quiere llamar la atención. La sexta princesa entendió todo sin más y prometió no contarle nada a nadie. Justo después de esto, los maestros los encuentran y entran a la cueva. El maestro de Jon comienza a regañarlo mucho, porque estaba muy preocupado de que el personaje principal sufriera y muriera en el continente más peligroso. Ava defiende a Jon y su maestro se calma. Luego, uno de los maestros le pregunta a la princesa dónde está el joven maestro, a lo que la princesa responde que ella lo mató. El maestro se enoja porque es su persona y casi golpea a Ava, pero ella lo detiene a tiempo y le pide que espere hasta que la princesa cuente toda la historia de principio a fin. A la mañana siguiente, después de que Ava contó toda la historia, el maestro Nick se disculpa por su comportamiento y promete aceptar el castigo por ello cuando regrese a la secta. Y luego todos regresaron exitosamente a casa, después de lo cual lo primero que hizo Jon fue ir a casa para ver cómo estaba su hermana. Emma, cansada, se acostó en la cama y trató de descansar, porque estaba muy débil, porque sabía cómo hacer polvo de letargo, que requiere toda la fuerza de una persona y de un mago. Sin embargo, estaba muy feliz de ver a su hermano y rápidamente se recuperó de los efectos del polvo. Luego Jon le pide a Emma que le traiga una bolsa de pociones y pastillas, mientras él le trajo otra poción. Emma comienza a ponerse muy nerviosa, porque le preocupaba haber usado demasiada poción mientras luchaba contra monstruos en la costa este. El hermano mayor está perdido, porque su hermana gastó hasta el 80% de las pastillas y el polvo en monstruos no particularmente peligrosos.
El hermano mayor regaña a Emma y, como castigo, la envía a talar árboles sin poder mágico, ya que necesita una casa para la alquimia. Al día siguiente, cuando su hermana va a talar árboles, conoce a ella, que estaba buscando a su hermano. El mentor todavía encuentra a John en la cabaña, se sientan a la mesa, y el hermano mayor le ofrece un trato. Ella la ayudará a construir formaciones y él personalmente le preparará vino, porque ahora ella no puede beberlo durante 3 años como castigo. Pero después de probar el vino, el mentor se siente muy bien y quiere más del mismo vino. Y solo después acepta el trato propuesto por el personaje principal. 2 años más tarde, el hermano mayor ya tenía una casa de alquimia avanzada. Ella acudía a él todos los días para cumplir los términos del trato. John, a su vez, también repartía vino cada vez, y esta vez le pidió al mentor que también lo ayudara con la alquimia, a lo que ella le preguntó por qué lo necesitaba. Después de la respuesta del personaje principal, el mentor se enojó mucho porque quería preparar un veneno que podría matar incluso a un inmortal. Pero John la convenció de que quería hacer veneno para buenas intenciones, es decir, no para matar, sino para salvar, y ella accedió a este pedido. Al mismo tiempo, el cuarto alumno y el primer alumno del gran maestro siguen a Ella, ya que a Grace le parecía muy sospechoso que Ella inmediatamente después de despertar fuera a la secta de John. Pero los dos maestros quedaron atrapados en una formación en cadena y no pudieron ir más lejos porque no había entrada a la secta. Alan decidió ocuparse del problema él mismo, ya que se especializa en formaciones y Grace va en una dirección diferente. Sin embargo, 2 horas después, Alan todavía no podía resolver las formaciones y ya había comenzado a golpearse la cabeza contra el árbol. El discípulo mayor estaba muy molesto porque no podía destruir esta formación. Y finalmente, el personaje principal ha quitado la trampa. El camino a la casa de John y la ubicación de ella están abiertos. Y en esta casa, el mentor y el hermano mayor, vestidos con el equipo completo, comenzaron a probar y mejorar el veneno. Grace y Alan observaron las acciones de su equipo y vinieron a ver cómo estaba Ella. Después de todo esto, el mentor voló hacia Alan y le dio la araña que le pidió a John. El primer alumno de la maestría pensó que ella estaba saliendo con John, lo que hizo que el mentor se sintiera muy avergonzado y comenzó a refutar sus palabras. Luego, Alan le hace otra pregunta a su mentor, a saber, ¿qué estaba haciendo con el protagonista? A lo que Ella respondió que lo ayudó a crear formaciones y tablillas a cambio de vino. El primer alumno está muy sorprendido por la inteligencia y el genio del personaje principal, porque él, sin alcanzar la inmortalidad, utilizó el poder de su mentor y creó hermosas formaciones. Luego, ella toma las tabletas de jade de su hermano mayor y, a cambio, le da veneno preparado por John. Y luego ella simplemente sale corriendo con las señales, dejando a Alan en shock. El personaje principal envió alguna información usando venenos, a saber, que no hay nada entre él y el mentor y que él mismo descubrió la formación, sea quien acudieron los discípulos del gran maestro. Alan vino a encontrarse con John, porque el personaje principal también envió este mensaje para reunirse y discutir un asunto importante. Al hablar con Alan, John, sin querer, comienza fácilmente a alcanzar un nuevo nivel de fuerza, lo que sorprende enormemente al primer alumno del maestro. Alan entiende que el personaje principal ya está en el 5º nivel de fuerza espiritual y que John no tiene malas intenciones, porque el personaje principal simplemente reveló su secreto. Al final resultó que oculta su nivel solo para proteger a su hermana del peligro y no llamar demasiado la atención. Al día siguiente, como de costumbre, el mentor y John prepararon una tableta que puede derretir incluso a una persona inmortal, y finalmente la completaron y completaron el plan A. Luego, el personaje principal acude a su maestro para hacerle algunas preguntas. Luego, Juan se preocupa por su maestro, porque pronto será alcanzado por la tribulación celestial, es decir, las pruebas que deben pasar para volverse inmortal. El maestro le pide que cuide de Emma si no puede superar el dolor, lo que enoja mucho a John, porque cree que el maestro debe superar el dolor y volverse inmortal. Luego, ambos se calman, y el maestro está listo para responder la pregunta del personaje principal y encaminarlo por el camino correcto. John le muestra al maestro un versículo del libro que quiere entender y le pide que se lo explique. De hecho, el hermano mayor simplemente quería ayudar al anciano a volverse inmortal y que le llegara la iluminación sobre el dolor celestial. A continuación, el personaje principal quiere crear 2 formaciones diferentes utilizando diferentes materiales,
ya que quiere ayudar al maestro a superar el rayo de la tribulación celestial y aumentar las posibilidades de supervivencia. Se da cuenta de que su hermana pequeña se esconde detrás de un árbol y la llama para que lo ayude. Es cierto que John quería probar su jaula contra el dolor celestial de su hermana pequeña, por lo que la llamó para que la ayudara. Después, el hermano mayor arrojó los talismanes de rayos dentro de esta jaula, que es lo que los convocó, y comenzó a revisar la jaula en la que estaba sentada Emma. Como resultado, la jaula realmente resistió los rayos y sorprendió tanto a Emma como a su hermano mayor. La hermana pequeña comenzó a enojarse con John después de que ella salió de la jaula, porque él podría haber usado a otra persona para ocupar su lugar. John quería aumentar el poder del rayo, y Emma se enojó aún más, a lo que su hermano respondió que le vendría bien a otra persona. Durante 2 días sus experimentos no terminaron, por lo que después de 2 días la tierra de la pequeña montaña quedó completamente quemada, ya que un rayo quemó absolutamente todo, incluidos los árboles. Cuando el maestro vio todo esto, comenzó a regañar y golpear a John por lo que le había hecho a la tierra e involucrar a su hermana en algo irreparable. Y Emma inmediatamente comenzó a justificar a su hermano diciendo que simplemente estaba tratando de crear un tesoro que protegería a Ben del rayo del dolor. Y luego, debido al silencio del maestro, Juan le preguntó si estaba tan conmovido que se puso de pie y permaneció en silencio. Y el maestro refutó sus palabras y dijo que su dolor celestial ya había llegado. Por eso guardó silencio. Su respuesta asustó mucho al personaje principal. John inmediatamente le ofreció pastillas para derretir al inmortal y dijo que esta pastilla lo ayudaría a no morir de dolor y relámpagos celestiales. Pero el maestro la rechazó. Pero después de eso, el hermano mayor todavía convence al maestro para que tome la píldora, porque tiene 11 más de estas cosas, y el maestro acepta y toma la píldora. El dolor celestial se acerca a ellos. E inmediatamente después, John empuja al profesor hacia la jaula y le pide que tome una pastilla. Un rayo comienza a caer sobre la jaula, y Emma y John apoyan al maestro y le piden que no se rinda. Y el maestro comienza a luchar con todas sus fuerzas y promete no darse por vencido hasta el final. De repente, un dragón rojo salta del rayo y se dirige directamente hacia el maestro. Emma comienza a enojarse y a sentirse mal, porque no se parecía en nada a las nubes del dolor celestial. Después, Juan explicó que no eran nubes de tristeza celestial y que el maestro simplemente las confundió. Ben comenzó a sentirse avergonzado porque confundió las nubes formadas por el dragón con nubes de dolor celestial. En ese momento, Alex de otra provincia llegó al pequeño pico del maestro John y vio al dragón y le preguntó qué tenía que hacer con este pequeño pico. A lo que el dragón preguntó si él era el jefe de la secta de John, y Alex respondió que él no era el jefe, pero quería darle una lección al pequeño dragón, porque era demasiado grosero. El dragón se enojó mucho ante sus palabras y comenzó a atacarlo. Sin embargo, Alex detuvo fácilmente el ataque del dragón con solo 2 dedos. El dragón estaba muy enojado, pero Alex todavía preguntó, ¿por eso se comportó con tanta descaro, tan pronto como se volvió inmortal? El dragón resultó ser un mensajero del palacio, y comenzó a amenazar con regresar a esta tierra con un ejército. Y Alex respondió amenazadoramente y preguntó si este pequeño dragón iba a iniciar una guerra contra la gente. Y el dragón tenía miedo de sus palabras. Después, el dragón rápidamente le dio a Alex una invitación de la corte del dragón a una reunión que sería dentro de 3 años, cuyo propósito era cazar monstruos en la costa este, y huyó. En ese momento, John y Emma miraron a uno de los magos más poderosos del mundo en estado de shock. Mientras tanto, el personaje principal y la hermana pequeña se reían del maestro, porque había cometido un error tan estúpido, y el maestro se enojó y les pidió que no se rieran. Y después de 1 año y 9 meses, todavía llega un verdadero dolor celestial. En ese momento, el maestro ya está completamente preparado para el ataque de la tribulación celestial y se sienta en una jaula hecha por John. Cuando el dolor celestial ataca a Ben con toda su fuerza, John lo observa y escribe todo en un libro. John observa todo con atención y transmite el mensaje de que el maestro debe esperar otros 5 relámpagos de transmisión de voz. El profesor acepta y está dispuesto a soportar todos los rayos. El maestro resistió los primeros rayos de dolor. Durante este tiempo, Emma y su hermano estaban preocupados por el maestro y observaban todo con atención. Desafortunadamente, la jaula de John no funciona y comienza a romperse inmediatamente después del primer rayo. Ben lucha con todas sus fuerzas y no se rinde, pero al mismo tiempo está dispuesto a morir.
porque entiende que esto es parte de la selección para convertirse en un maestro inmortal. Incluso si el maestro está dispuesto a morir, quiere hacerlo con orgullo ante los ojos de sus alumnos, por lo que intenta aguantar hasta el final. Sin embargo, el dolor celestial se apodera de él y derriba al maestro, lo que hace que sus alumnos se preocupen. Pero Ben recuerda la pastilla que le dio John y la toma. Después de tomar la pastilla, el maestro comienza a derretirse y no entiende qué pastilla le dio el personaje principal. Al final, Ben finalmente se convierte en un charco. Otras personas y observadores están completamente confundidos en cuanto a dónde han ido la tribulación celestial y el maestro, cuando uno de ellos dice que es la liberación mediante la ejecución con la píldora de disolución. 3 rayos de sol brillaron en el cielo. El poder espiritual comenzó a asentarse en el suelo, y el cuerpo de Ben comenzó a reconstruirse. Como resultado, el maestro fue liberado mediante la ejecución y se convirtió en un inmortal inmundo. Sus discípulos se asustaron mucho y se alegraron de verlo vivo y sano. El mismo Ben también estaba feliz, ya que había pasado por la tribulación celestial y había hecho esto. Absolutamente todos empezaron a felicitar al maestro por volverse inmortal. John comenzó a enviarle un mensaje a Ben de que era una pastilla de disolución a través de transmisión de voz. El maestro escuchó todo y comprendió al instante. A continuación, John le indica a Emma que se quede con el maestro, ya que él puede invitar a la gente a tomar el té en honor a convertirse en un mago inmortal, mientras él se va a descansar. El personaje principal descansaba tranquilamente cuando sintió la presencia de una persona. Fue Alan, quien preguntó por qué estaba aquí y no ayudaba a la maestra con las vacaciones. También estaba enojado porque su hermano mayor estaba descansando aquí. Y Emma ya estaba cansada de atender a los invitados, y pronto se rompería las piernas. Luego, Alan le dio el Sutra de la Inactividad, uno de sus tesoros, a John como agradecimiento por el buen vino. Juan quedó muy sorprendido, porque esto no es algo sencillo, y le preguntó al maestro si era normal recibir este tipo de regalo. Alan respondió con calma que era uno de los mejores estudiantes del continente, y por tanto, digno de semejante tesoro. Posteriormente, Alan pidió probar este tesoro, porque había estado tratando de persuadir a John para que le diera este sutra al anciano durante mucho tiempo. El personaje principal anticipa de antemano la petición de Alan y la rechaza porque no le gusta ir más allá de los límites de su secta. El hermano mayor predijo su petición, es decir, ir a una reunión en la costa este, porque todos conocían esta información desde hacía mucho tiempo. Alan da muchas razones para enviar a John a la reunión, pero el personaje principal todavía se niega a ir. El maestro chantajea a John con una calificación actualizada, como resultado de lo cual todos conocerán el nivel de su hermano mayor y él llamará la atención. Naturalmente, después de esto, el personaje principal acepta ir a la reunión, lo que hace muy feliz a Alan. En ese momento, Emma, agotada de atender a los invitados, se libera y se queja de su hermano. Inmediatamente después de esto, se da cuenta de que ella pasa volando y comienza a considerarlo sospechoso, porque acudía a su hermano todos los días y hacía algo. Luego va a la casa de la alquimia para ver qué están haciendo, y de repente un desconocido se le acerca por detrás, quiere preguntarle, pero ella se da vuelta a la velocidad del rayo y quiere atacar al desconocido. Este extraño resulta ser la sexta princesa. Emma no entiende por qué una princesa tan hermosa está aquí, y se avergüenza porque sacó un arma contra ella, lo que también sorprende a Ava. La hermana menor está muy enojada porque magos tan maravillosos acuden a su hermano porque una vez visitó el continente norte. Luego, Emma pregunta por qué Ava vino aquí a ver a su hermano, a lo que la sexta princesa, sonrojada, responde que su hermano mayor la salvó 2 veces. Después de esto, la mentora dormida se despierta de su sueño y se sorprende con la llegada de Ava. Luego, ella se ofrece a jugar un juego de mesa creado por John, porque se ha alcanzado el número requerido de jugadores. 3 niñas juegan piedra, papel y tijera para ver cuál de ellas toma el primer turno. Ava gana y tira los dados, haciendo que ella mueva primero. En el proceso, Emma le explica algunas reglas a Ava, porque este juego tiene algunos matices. Luego, la mentora hace un movimiento exitoso y puede tomar una de las cartas de la suerte para su juego. La hermana pequeña pierde, y Ava y ella comienzan a jugar un juego difícil. La mentora y la hermana pequeña quedan muy sorprendidas, ya que Ava tiene mucha suerte y solo consigue buenas cartas. A pesar de todo, las niñas siguen jugando y divirtiéndose. Cuando John ya regresaba a casa, escuchando las voces alegres de las niñas,
decidió no molestarlas y no entrar a la casa. A la mañana siguiente, el hermano mayor decidió revisar la casa. Al escuchar las voces de las niñas, se dio cuenta que habían estado jugando toda la noche. Cuando llegó a casa, vio a Ava durmiendo en el suelo. Y solo después de eso vi a ella y Emma tiradas en el suelo y durmiendo. Después de que John salió de la cabaña, de repente una espada comenzó a volar hacia él. Sin embargo, el personaje principal logra atrapar la espada y escucha un mensaje que inmediatamente lo llama desde el Salón de 100 Mortales. Al final resultó que era una reunión de todos los magos que partirían para una reunión en la costa este en 4 días. Uno de los maestros cuenta el propósito de esta reunión y la recompensa para los jóvenes estudiantes más fuertes. El mayor le dice a John que será el líder del equipo juvenil, lo que sorprende y entristece mucho al protagonista. Además, le preocupa llamar demasiado la atención si es el líder del equipo. John pide cambiar de opinión sobre la decisión de convertirse en líder, a lo que se le niega, y pregunta si esta es realmente la decisión del gran maestro y no de su primer alumno. Las sospechas del hermano mayor estaban justificadas, porque fue Alan quien pidió nombrarlo líder del equipo. John todavía se disculpa, da una razón falsa y dice que no puede asumir tal responsabilidad. Después de sus argumentos, el anciano aún decide reemplazar al líder, y Ava decide asumir esta responsabilidad y convertirse en líder, lo que sorprende a John. Ella insiste firmemente en esto, y también pide que John sea el segundo líder del equipo, lo que dificulta aún más la tarea de John. De hecho, Ava solo quiere cubrir al personaje principal y ayudarlo, y esto, por el contrario, agrega problemas a su hermano mayor. Después, el personaje principal pensó en lo que Alan quería hacer, si burlarse de él o no. Después de todos estos enfrentamientos, todos los estudiantes fueron despedidos y se fueron a casa. Y cuando era John quien salía de casa, pensó en la herida de su maestro y en la traición dentro de la secta que podía ocurrir al cazar monstruos. Para evitar el mismo destino, comienza a pensar en rutas de desperdicio, pero no se le ocurre nada, porque de todos modos, no hay escapatoria de este papel. Al final, simplemente decide permanecer invisible bajo el liderazgo de Ava. Luego comienza a pensar en las jaulas de pájaros, por si acaso. Juan también quiere estudiar el sutta de la inacción para asegurarse de que él mismo pueda resistir la tribulación celestial. Como resultado, decide tomarse su tiempo y avanzar lenta pero deliberadamente hacia su objetivo y mejorar sus jaulas. 4 días después, Juan y los ancianos partieron para encontrarse con el reino de los dragones y los magos. La sexta princesa se acerca inmediatamente al personaje principal y le pregunta si puede sentarse a su lado. El hermano mayor lo permite y ella se sienta a su lado. Posteriormente, Ava invita a John a trabajar juntos y unidos para no deshonrar y salvar la cara de su secta. E incluso después de eso, Ava encuentra diferentes temas e intenta hablar con su hermano mayor, y John se siente incómodo por esto. Después de esto, el personaje principal le ofrece un descanso a la sexta princesa, porque pronto tendrá una gran responsabilidad. Y entonces uno de los estudiantes pregunta por qué solo fueron estudiantes menores de 150 años. Si un estudiante menor de 150 años derrota a un dragón igualmente joven, se asegurará el honor, y si pierde, no sucederá nada terrible, pensó John. Después, absolutamente todo el mundo se enfrenta a la increíble formación del Palacio del Dragón. Después de esto, el hermano mayor se preguntó por qué el mentor se comportaba con tanta diligencia. Al final resultó que ella se comportó con mucha diligencia, ya que el maestro no le quitaba los ojos de encima y seguía su comportamiento. Luego ven a los soldados dragón y van más al estado dragón. Absolutamente todos, incluido Juan, maravillados por la belleza del castillo, suben por el camino hacia los gobernantes. Son recibidos por tortugas y piden a los maestros que vayan más al salón principal y a los estudiantes a la sala del tribunal, donde se les han preparado mesas y delicias. Como regalo les regalaron uvas que tienen sus desventajas, lo que no sorprendió en absoluto a John. El propio John comenzó a comer poco a poco, porque sabía que estas uvas en grandes cantidades podían provocar una poderosa necesidad de tirarse un pedo. En realidad, justo después de esto, uno de los magos lo sintió con tanta fuerza que estropeó el aire y no pudo parar. Luego él, conociendo las consecuencias de este manjar, aconsejó a Ava que no comiera estas uvas, pero ella las comió de todos modos. John estaba molesto y cansado de esto, porque nadie lo escuchaba, y pronto a todo el equipo le pasó lo mismo que le pasó al primer maestro. Después, el propio anciano dijo a todos que no comieran uvas ni bebieran vino, ya que estaba elaborado con las mismas uvas.
Y luego la mentora se acerca a John porque quiere fingir que es él quien va a estropear el aire, no ella. El personaje principal sugiere que el anciano cree una formación para aislar el sonido y no interferir con los maestros. Paralelamente a esto, en otro lugar, el maestro regresó a la secta de John después de desarrollar su inmortalidad y sus habilidades. El personaje principal le dejó muchas notas al maestro para que no corriera peligro. Pero su maestro no vio las notas y salió a caminar, y el hermano mayor creó allí muchas formaciones. En un lugar completamente diferente, el personaje principal, usando un equipo especial, escuchaba a los otros magos. Justo en ese momento, ella se acerca a él, lo sorprende y le pregunta si John se llevó los juegos con él. Y el personaje principal le da el juguete para que ella no interfiera con sus escuchas a los demás. Las sirenas cantaron, y las criaturas marinas tocaron instrumentos para que los estudiantes los entretuvieran, ya que aún faltaban 2 días para la reunión oficial. Durante 3 días seguidos, escuchando esta música, los estudiantes estaban cansados y solo querían escapar de allí. Al tercer día, Ava se acerca a John y quiere hablar con él, pero él se niega porque los otros hombres están enojados por eso. Luego, Ava, enojada, acude a su mentor para escuchar los poemas que escribió. En ese momento, el príncipe heredero de los dragones se estaba preparando para salir, y su plan, quería perder ante el mago más débil para mostrar la debilidad de los dragones. John notó la mirada de Leo y su ansia de asesinato, por lo que pensó en el plan que podría tener. Y luego la tortuga anuncia que en honor al cumpleaños del heredero quiere entrenar. John no se preocupa por nada, pensando que no será elegido para entrenar porque es demasiado débil. Sin embargo, Leo simplemente desafió al personaje principal a entrenar, lo que sorprendió mucho a John. Entonces el hermano mayor lo rechaza porque es demasiado débil. Pero entonces Ava quiere proteger al personaje principal y lo defiende. Sin embargo, Leo se mantiene firme hasta el final y quiere luchar contra John. Posteriormente, incluso los ancianos apoyaron esta idea, lo que sorprendió a John. De repente su mentor lo defiende y lo invita a tomar la espada. Pero el personaje principal se niega, diciendo que el sparring es simplemente un intercambio de experiencias. Luego Leo y John entran a la arena y se preparan para luchar entre sí. El príncipe de los dragones comienza a atacar al personaje principal con todas sus fuerzas y alcance. Sin embargo, John detiene a Leo y sugiere crear reglas para el sparring. Y tan pronto como discutieron las reglas, finalmente comenzó la batalla. Leo comienza a atacar violentamente para asegurar que el final de John sea trágico. Usando una técnica especial, derrota el primer ataque pero no contraataca. Leo abre deliberadamente su defensa para que el personaje principal lo golpee. Pero John no ataca, sino que simplemente huye. Finalmente, utiliza talismanes de llamas y ataca a su enemigo. El Dragonheir desvía fácilmente su ataque. Tanto Leo como John no luchan de la mejor manera por sus propios fines. Luchan duro y se atacan entre sí, pero no mucho. Y de repente, John comienza a caer engañosamente, como por el golpe de Leo, aunque el príncipe de los dragones no lo golpeó. Tose sangre y admite la derrota, dándole la victoria a Leo. Leo estaba en profundo shock, porque John no quería derrotarlo en absoluto. Y cuando la tortuga quiere declararle la victoria a Leo, este empieza a toser aún más sangre. John también se sorprende porque piensa que las habilidades de actuación del príncipe son malas y nadie le creerá. Sin embargo, todos le creen y corren hacia él. Los súbditos del reino de los dragones comienzan a mirar a John, y él inmediatamente defiende a John y controla su salud. Leo simplemente perdió el conocimiento debido a una sobrecarga, pero la victoria aún permaneció con él. Después de esto, todos, incluida Ava, comenzaron a amenazar a Leo y prometerle que se vengarían por el bien de John. Entonces, después de un tiempo, Ava entró en la arena, lista para romper y lanzar y recibir una recompensa por ello. Ganó la primera pelea con facilidad. También ganó la segunda ronda sin perdonar al enemigo. Su reputación en el continente oriental se había disparado. Después de ganar los 4 duelos, mostró su fuerza y recogió 4 tesoros diferentes. Después, con uno de los tesoros, fue donde Juani se lo dio. Ella se acercó mucho a él, haciendo que el corazón de John se acelerara. Luego, Ava se levantó y se fue con la cabeza en alto, y el personaje principal le mostró su respeto hasta el final. En ese momento, al otro lado del palacio, el príncipe se despertó y esperó haber perdido. Sin embargo, después de enterarse de que había ganado, Leo volvió a desmayarse. Y al otro lado del palacio, los estudiantes finalmente partieron hacia la reunión oficial. Ava ganó muchos admiradores, lo que a John le alegró, porque fue ignorado y la princesa también era digna de ello. Sin embargo,
Después de eso, todos los estudiantes varones comenzaron a enojarse, porque Ava le dio el tesoro al personaje principal. Entonces le entregó la bolsa del tesoro a su mentor para evitar problemas y atención. Luego, ella feliz corrió hacia John, porque Alex elogió al personaje principal e incluso preparó un regalo. Pero el hermano mayor no estaba contento, ya que atrajo la atención de uno de los maestros más fuertes. El mentor explicó que si John no se hubiera rendido, habría estallado una guerra entre dragones y humanos. A continuación, el personaje principal recibió su regalo y se alegró, porque era un maravilloso tesoro. No podía aceptar este tipo de regalo, por lo que pidió un mantra con un poder diferente. Como resultado, recibió ambos mantras de Alex y estaba feliz. Ahora podía superar la tribulación celestial con facilidad. Al otro lado del palacio, a Leo se le ocurrió un nuevo plan, ya que quería liberar a su pueblo. Paralelamente a esto, en una pequeña montaña en otro continente, Ben no pudo regresar a casa, ya que cayó en la trampa de su alumno. El maestro se encontró con carteles colocados por John para aquellos que querían infiltrarse en su secta. Ben estaba perplejo, porque su nombre estaba en el cartel y parecía como si hubiera establecido todas estas formaciones. El maestro ya no sabía qué hacer y pensó que lo había hecho todo, pero lo olvidó o se convirtió en un demonio. Pero entonces Emma se da cuenta de Ben y quiere ayudarlo. Después, la hermana menor le explicó todo detalladamente a la maestra y comenzó a sacarlo de la trampa. Emma continúa diciendo que John usó una técnica especial para ocultar su nivel, pero es mucho más capaz. Al principio, el maestro quiso elogiar al alumno, pero tras las palabras de Emma, decidió castigar a John, ya que le mintió. Cuando John regresa a casa, Ben lo saluda inmediatamente y lo atrapa en una trampa. Emma inmediatamente comienza a morderlo, porque en esta posición el hermano mayor está completamente indefenso. Posteriormente, Ben declara que seguirá desarrollándose en su inmortalidad, por lo que deja a John a cargo de este pico. Sus alumnos están muy sorprendidos, ya que el maestro rápidamente cambió de tema y cambió de opinión. Entonces el hermano mayor comienza a preguntarle a Emma si le contó todo a su hermano. La hermana responde que le dijo muy poco, pero el hermano no lo cree y la llama a la casa. En casa, Emma ya había comenzado a arrepentirse sinceramente de su hermano. Después de sus lágrimas, John cree en sus palabras y le pide que acepte el castigo y deje de llorar. John quiere pasar por la tribulación celestial antes para que no haya problemas después. Por eso comienza a practicar mantras y leer notas. En estas notas lee la historia y cómo se puede superar la tribulación celestial. Una vez que John encuentra la información que necesita y crea un plan, cierra el libro de golpe. Después de todo esto, John se regocija por el gran plan que tiene para lograr su objetivo. 3 meses después, el personaje principal pudo aprender perfectamente la técnica de las llamas fuertes y utilizarla, haciéndolo más fuerte. Después siente que uno de los magos se acerca y detiene su práctica y se sienta en una silla. Al final resultó que fue Alan, quien llegó a elogiar a John por no ceder a las provocaciones de Leo y hacerse con el tesoro. A continuación, el personaje principal llama al amo a casa para beber vino y comer carne, lo que Alan considera sospechoso, porque no le gusta mucho recibir invitados. Pero el personaje principal todavía sonríe y se prepara para mostrarle una cosita. Sin embargo, John preparó una inusual esfera de sombras que puede registrar lo que está sucediendo, y le pidió a Alan que la comprobara. El maestro se alegra mucho al ver algo así y accede a comprobarlo. Pero el maestro aún sospechaba de John y estaba impaciente por entrar a la casa. Después, se sentaron en silencio y comieron la comida que Emma había preparado. Bebieron vino y probaron la esfera de sombras y sonido. Terminaron todo el vino y luego el personaje principal sacó otro vino diferente hecho con veneno de dragón, y Alan pensó que esa era su arma secreta. Sin embargo, al maestro ciertamente le gustó el vino. John dijo además que este vino se elabora a partir de muchas plantas e insectos venenosos, pero que una vez mojados solo tienen un efecto curativo. Posteriormente, el personaje principal dijo que no tenía idea de si Alan podría resistir este efecto curativo y decidieron probarlo. Y entonces el hermano mayor sirve vino en los platos para el maestro, y cuando Alan empieza a beber, le aconseja no beber tanto de una vez. Y luego de eso, John le pide ayuda a Alan con la formación, la cual recibió de él, porque no pudieron hacerlo con ella, a lo que el maestro accede a ayudarlo. A continuación, Alan comienza a enseñar cómo lidiar con esta formación usando espejos. En el proceso, John accidentalmente apunta con el espejo al maestro, lo que lo perturba. Y cuando el maestro se dirige al personaje principal para regañarlo, se da cuenta de que John está en llamas y se sorprende mucho.
A su vez, John solo quiere aprovechar esto y escribir todo en la esfera de sombra. El maestro comienza a enojarse, porque el hermano mayor aún no tiene experiencia para hacer tal cosa, y mucho menos para tenderle una trampa. Sin embargo, el maestro es el creador de esta formación, por lo que camina con confianza y no teme caer en la trampa de John. Pero incluso después de 3 horas, no puede salir de la trampa que le tendió el personaje principal. Y después de eso, las piernas de Alan también ceden debido al efecto curativo del vino que preparó John. El maestro intenta con todas sus fuerzas contenerse y no sucumbir al calor, y volver a casa lo antes posible para deshacerse de él. Alan ya no puede soportarlo y le pide a John que retire las formaciones, ya que ya no hará nada contra él. Posteriormente, el personaje principal envía a Alan una mesa con un juramento divino, lo que sorprende enormemente al maestro. Alan acepta el voto e inmediatamente vuela a casa con su pareja. John sigue satisfecho después de todo esto. Y después de 2 meses, Ella, como de costumbre, llega a la casa de la alquimia y ayuda a John con vino y pastillas. Y luego John le dice a su mentor que se irá a la soledad durante 1 año y que ha preparado provisiones para 1 año para Ella, lo que la hace inmensamente feliz. Posteriormente, ella le aconseja que tenga cuidado en su desarrollo y le da algunos consejos al respecto, ya que esto podría tener un efecto negativo en su salud y su alma. Luego, John continúa refinando las pastillas y escucha el consejo de ella, pero luego el mentor se queda dormido, probablemente por la influencia del vino. En 2 días, John comienza a aprender completamente la llama especial y a desarrollar sus habilidades. Y para no quemar nada, el protagonista decide construir un barco y seguir estudiando en medio del lago. Le da pociones a su hermana pequeña para protegerla y activarla. John también le pide a Emma que le dé las otras pastillas a su maestro para que pueda preservar su salud. Y finalmente, John se va para desarrollar sus habilidades con las llamas. Y 2 días después, Juan ya había hecho un barco grande y se había puesto en camino. En este momento, en otro continente, Leo intenta liberarse de las cadenas a las que lo tiene encadenado el dragón. Su padre está muy enojado porque el príncipe quiere ir a otro continente y comenzar la activación. Sin embargo, el príncipe se mantiene firme hasta el final y quiere ir al otro extremo del continente. La madre de Leo lo defiende y pide perdón al rey. El rey no quiere profanar el honor de la raza dragón, por lo que no tiene intención de dejarlo ir a ninguna parte. Sin embargo, a pesar de todo, el príncipe quiere acercarse a la gente y estudiar con ellos. Absolutamente todo el mundo está sorprendido por la perseverancia del príncipe. Como castigo, el rey lo ata con cadenas y lo envía a prisión. Estuvo en prisión los 3 meses seguidos. Su madre no pudo soportarlo más y le pidió al rey que lo liberara encontrando un chivo expiatorio. Como resultado, el rey y la reina convirtieron al profesor de música en chivo expiatorio y lo mataron, convirtiéndolo en sushi. Después de eso, Leo logró todo y se fue a otro continente. Ahora el príncipe estaba feliz porque podía moverse libremente por el continente, pero sobre todo Leo quería salvar a su pueblo y liberarlo. En ese momento, en otra secta, ella realmente extrañaba a John, porque ni siquiera podía hablar con él. Y luego se le acerca su hermana mayor. Ella inmediatamente se pone feliz y corre a abrazarla. Luego, discuten cuestiones relacionadas con Ella y John en la mesa. A continuación, la hermana mayor quiere enseñarle a ella a maquillarse y vestirse bellamente para atraer la atención de John, lo que la asustó mucho. Incluso después de un tiempo, la mentora pensaba constantemente en la relación entre ella y el personaje principal, y finalmente se dio cuenta de que se había enamorado de John sin darse cuenta. Ya después de casa, una grulla de papel vuela hacia ella desde el personaje principal, quien la llama a subir a la cima para refinar las pastillas. Luego, quiso preguntarle directamente a John si la amaba, pero no pudo soportarlo. 4 horas más tarde, volvió a preguntarle qué pensaba de ella. John pensó en su poder espiritual, que era puro y fuerte, y que a él también le gustaría tener ese poder. Ella pensó en algo equivocado, y corrió a abrazar al personaje principal. Entonces el mentor se avergüenza, e inmediatamente huye de la casa de la alquimia y de John. A continuación, ella recordará las palabras de John y pensará en ello. Después quiere ser más femenina y recuerda lo que le regaló su hermana mayor. Empieza a clasificar toda la ropa y se da cuenta de que está muy abierta, pero aún así elige una para ella. Y finalmente, después de mucha deliberación, elige un vestido y sale a caminar. Y ahora, ella ya está volando hacia John para ver su reacción. Pasó volando junto a su hermano mayor, que se estaba recuperando de ese vino, y decidió saludarlo.
Alan quedó atónito por la belleza de su hermana y no podía creer lo que veía. En este momento, John le enseña a su hermana nuevas técnicas y conocimientos. Y luego, la feliz ella vuela a su casa. Esperaba una sorpresa, pero el personaje principal y Emma reaccionaron con total calma. La hermana menor elogió la imagen de su mentora y dijo que se había vuelto aún más bella. Y John le respondió lo más seriamente posible que su imagen era hermosa, pero no familiar a la vista. Emma sintió pena por su mentora, así que decidió retocarse el maquillaje. 30 minutos después, regresa y pide la valoración del personaje principal. Y John, sonrojado, responde que ella es una de las 3 chicas más hermosas que jamás haya visto. Y el humor de la mentora mejora inmediatamente y sus ojos se iluminan. A continuación, Emma y Ella invitan al personaje principal a jugar a las cartas, porque el mentor no suele pedirlo. John no tiene otra opción y acepta el juego. Y cuando la maestra levantó las manos, se le rompió el vestido. Confundida, ella primero quiso cambiarse de vestido y luego empezar a jugar. Y finalmente empezaron a jugar a las cartas. Emma y la maestra se dejaron llevar demasiado por el juego y se quedaron dormidas durante el juego. Y John, dejando a las niñas, fue a la casa de la alquimia para desarrollar aún más sus habilidades. John tiene un plan determinado con la bola mágica y quiere atravesar la tribulación celestial fuera de su secta sin que nadie sepa su verdadero nivel de poder. Cuando ella se despierta en casa, él le pide a Emma que le diga a su hermano que se recluirá por un tiempo. Y cuando la hermana pequeña quiso transmitirle esta información, su hermano apareció de repente detrás de ella y dijo que había oído todo. Y luego el personaje principal dice que se va a la soledad y que volverá a casa solo después de 5 años, lo que molesta a su hermana. 3 meses después, el personaje principal completa con éxito todos sus preparativos y ahora debe abandonar la secta. Luego acude al anciano para pedirle permiso para abandonar la secta. John ofrece el pez espíritu a cambio de este favor. El anciano acepta de buen grado el pescado y deja que John pase por la secta. El personaje principal también pide el favor de no enviar mentores tras él, a lo que el anciano accede, y John se marcha contento, porque la primera parte del plan está completada. Luego, muestra el pase al defensor de la puerta y se prepara para abandonar la secta. Rápidamente llegó a su ciudad natal y a la tumba de sus padres, utilizando técnicas especiales de caminata. Posteriormente, durante 7 días honró la memoria de sus padres, y luego el personaje principal cortó los hilos que lo conectaban con el mundo de los mortales. Luego se marcha, volviéndose aún más libre. John encuentra la isla perfecta para la soledad. También utiliza una máscara para camuflarse y no llamar la atención. Luego también lanza un hechizo que lo hace parecer completamente un anciano. Mientras tanto, Leo se dirige a la secta de Ben para ser aceptado como discípulo. John también se gana la confianza de los habitantes y ahora es libre de moverse por el continente. Y cuando está a punto de irse, nota algo que brilla en el cielo. Entonces se da cuenta de que es un dragón. A continuación, John lanza un hechizo especial para cambiar su apariencia y encontrar una nueva isla lejos de los problemas. Como resultado, se convierte en pez, encuentra la isla perfecta y navega hacia ella para explorarla por completo. Pero de repente queda atrapado en un remolino y se pierde. Y al final encuentra una cueva bajo el agua, lo que a ella le interesa y decide comprobar la situación allí. Luego vuelve a cambiar de apariencia y se da cuenta de que esta cueva conduce hacia arriba. Posteriormente, realiza un escaneo espiritual y se da cuenta de que ha encontrado el lugar ideal para practicar. En este momento, en otro continente, se envían tropas a buscar a Leo, porque logró escapar de su escolta. Y el príncipe se esconde en una cueva bajo el agua y oculta su aura, para que nadie pueda encontrarlo. Y justo en ese momento ve a un anciano, luego a la red de John, que está realizando un escaneo. Cuando John comienza a acercarse a él, lo ataca bruscamente. El personaje principal se da vuelta a la velocidad del rayo y huye, pero Leo no va a dejar ir a su enemigo. Sin embargo, John no tiene tiempo y el dragón le muerde la mano. Pero el personaje principal también envenena a Leo, porque había veneno en su mano mordida. El dragón utiliza una técnica de purificación contra los venenos, y luego planea matar al anciano. Luego comienza a perseguir a John nuevamente y se da cuenta de que ya no está huyendo. El anciano, a su vez, vierte otro polvo embriagador y utiliza una técnica de cría especial. Leo se ve instantáneamente afectado por el veneno, lo que lo debilita. Pase lo que pase, el príncipe no se rinde y sigue peleando con el anciano. El dragón comienza a perder el conocimiento y quiere terminar con esto lo más rápido posible. En este punto, John establece una formación con talismanes para evitar que Leo escape.
Leo intenta escapar y romper la formación, pero no puede. Mientras tanto, John está observando al dragón y no entiende por qué el dragón todavía está vivo y no ha muerto a causa de la formación. El personaje principal decide potenciar el efecto del polvo y utilizar la técnica de la llama verdadera. También decide usar las espadas contra Leo. John aumenta el tamaño de la espada y se prepara para atacar al dragón, porque fue él quien comenzó la pelea por primera vez. El personaje principal rodea al dragón con sus clones y espadas y lo rodea. Leo se defiende con una técnica especial de dragón del ataque del anciano. Y de repente John se da cuenta de que este dragón es un miembro de la familia real. Entonces detiene su ataque y dice que solo quiere que lo dejen en paz. Y cuando el personaje principal se acerca al dragón, ve en su lugar al segundo príncipe, lo que le sorprende profundamente. Luego John comprende que Leo solo quería que su gente recuperara la sobriedad, pero con su pérdida arruinó todo. Además, después de pensar un poco más, el personaje principal también comprende que el dragón fue enviado a su secta. Después de pensar un poco más, se da cuenta de que si Leo va a unirse a su secta, se convertirá en una guerra, y por eso John comienza a tener dolor de cabeza. Sin embargo, el personaje principal ordena a sus clones que limpien todo lo que haya detrás de él, para que nadie tropiece con esta cueva y sus huellas. Cuando finalmente sale de la cueva y emerge del agua, comienza a flotar en medio del Mar del Este en una pequeña balsa. John decide navegar hacia el norte, llevándose a Leo con él, y luego encontrará un lugar en el sur. Después de 4 horas en el barco, el protagonista decide lavar a Leo con la ayuda de sus clones, para que no quede ningún rastro de John en él. A continuación, decide sacar la mano que Leo se comió para deshacerse por completo de toda la evidencia. 3 días después, los dragones finalmente encuentran el cuerpo inconsciente de Leo en una pequeña balsa. Cuando Leo ya despertó, se molestó, pues había aguantado 3 meses de Gil para emprender este viaje, y ahora ni siquiera podía beber agua normalmente, ya que constantemente sentía dolor y temblores. Todos en la corte del dragón están muy preocupados porque la salud del príncipe es muy inestable. Leo sufrió mucho, porque un miedo indescriptible apareció por todo su cuerpo. Su padre y partidario del reino más tarde comenzaron a hablar de recompensar a quien trajera al príncipe a casa. Leo se sorprendió, porque creía que el anciano comía dragones y no era digno de ninguna recompensa. Como resultado, el príncipe decidió que el mundo más allá del mar era realmente aterrador y aterrador. En este momento, cerca del continente sur, en una isla de coral, John continúa su práctica y se esfuerza por fusionarse con el aire y prepararse para el dolor celestial. Y finalmente, llegó el momento en que el dolor celestial comenzó a acercarse a él. El cielo se llenó de nubes oscuras. Apareció un huracán y John pensó que, muy probablemente, el dolor pasaría de 7 golpes. Además, el dolor celestial dirigido al personaje principal no solo otorga la inmortalidad, sino que también guía a cada estudiante por el camino correcto. John comprende que su camino es de estabilidad y ya está preparado para los ataques del dolor. Prepara sus células preparadas para prevenir ataques, y entonces comienza el relámpago y va directo hacia el anciano. Posteriormente, Juan agradece al cielo por haberle dado la oportunidad de volverse inmortal. El primer rayo golpea duramente a John y la fuerza del rayo resulta ser bastante fuerte. Ya en ese momento, el personaje principal siente cómo una fuerza inmortal comienza a penetrarlo. El segundo rayo fue incluso más fuerte que el primero, pero no le hizo daño a John en absoluto, lo que lo sorprendió mucho. Pero en realidad el rayo no causó ningún inconveniente, ya que John tenía una base sólida, pero el personaje principal entendió que el tercero definitivamente le causaría dolor. Y entonces, de repente, aparece un monstruo relámpago en el cielo. Y entonces el personaje principal comienza a atacar. Después del tercer rayo, el cuarto cae y dispara directamente a la isla. En ese momento, los habitantes de otras islas se dieron cuenta de que había un dolor celestial en el cielo. Después de esto, todos los pobladores comenzaron a pedir bendiciones y prosperidad a Dios. Incluso otros maestros empezaron a decir que estos eran los rayos más poderosos de todos los tiempos. En ese momento, John ya estaba experimentando su quinta ola. Luchó con tanta fuerza que su máscara y su imagen de anciano fueron destrozadas. El personaje principal ya ha comenzado a absorber el sexto rayo en su cuerpo. Este fue verdaderamente el dolor celestial más fuerte de todos los tiempos. Mientras tanto, David y Leah se dirigían hacia John para ver toda la situación. Justo en ese momento, el séptimo rayo alcanzó a Juan, y era demasiado débil para él. Y después del séptimo rayo, el personaje principal comenzó a ser atacado por terribles monstruos,
de los cuales había muchos. John también comenzó a mejorar su fuerza y prepararse para atacar a los monstruos. Naturalmente, el protagonista ganó y las nubes del dolor celestial comenzaron a disiparse, y así comenzó a llenarse del poder de la inmortalidad, por el que había estado luchando y preparando su cuerpo durante tanto tiempo. Sin embargo, un poco más tarde, John se dio cuenta de que su cuerpo no estaba completamente lleno de poder, sino solo hasta la mitad de sus manos. No sabía qué hacer, porque la segunda mitad del cuerpo era más valiosa para él que la primera. El personaje principal tenía prisa y trató de invocar nuevamente el dolor celestial, porque ya no sabía qué hacer y no quería volverse semi-inmortal. Pero no tuvo tiempo y las nubes desaparecieron por completo. Y de repente aparece un círculo bajo sus pies, y se da cuenta de que fue demasiado descuidado y volvió a invocar el dolor. De repente, una criatura desconocida lo ataca. Y de repente, John comienza a toser sangre y a caer. John se da cuenta de que lo más probable es que se trate de un dios celestial, por lo que inmediatamente se disculpa por su error y dice que no cuestiona la decisión del cielo. Pero luego le pide a Dios que espere un poco y empieza a sacar cosas. Al final resultó que el dios celestial calculó mal su fuerza, ya que Juan tenía demasiados tesoros, con la ayuda de los cuales se escondió, porque no era de este mundo. John quedó satisfecho, porque aunque no sacó todos los talismanes, pensó que con eso era suficiente. Con el tiempo, la presión del Dios del cielo comenzó a disminuir y se dio cuenta de que esto era solo una advertencia de su parte. Luego, pide otro rayo y un cambio de lugar para demostrar su habilidad y mostrar su disposición para la inmortalidad. Las nubes poco a poco comenzaron a disiparse tras las palabras del protagonista, y el hermano mayor inmediatamente se dirigió a un nuevo lugar para que pasara otro rayo, y así sale del agua, habiendo llegado al lugar, pero no da crédito a sus ojos cuando los abre. Después de todo, terminó en las puertas celestiales, donde estaban las hechiceras y el propio emperador. En el medio había dragones y fénix, y luego el cielo volvió a estallar en rayos y se dirigieron hacia el personaje principal. Y entonces el héroe pensó que había cometido un error al dirigir su dolor allí. Un rayo demasiado fuerte fue dirigido hacia él, y John comenzó a alejarse nadando para al menos prepararse un poco para el ataque. Mientras tanto, el maestro y Lea seguían sin irse y observaban el dolor. Pensó que esta podría ser la misma tribulación demoníaca de rango 2. Nubes oscuras llenaron todo el cielo y estalló con poderosos relámpagos gigantes. Mientras tanto, John ya había completado sus preparativos para la batalla, preparando talismanes que redirigían los rayos, y comenzó el ataque al cielo. El personaje principal usaba células, talismanes y espadas contra los rayos. Incluso utilizó las escrituras de los dioses antiguos, y nuevamente agradeció al cielo la oportunidad de volverse inmortal. Ahora el dolor era muy fuerte y el personaje principal empezó a sangrar por la boca, y finalmente se lanzó al ataque para decidir su destino y su vida futuros. David y su mentor todavía están observando todo este proceso, y el hecho de que el dolor se repita les sorprende mucho. Se desató un segundo rayo y David se sorprendió al saber que el estudiante aún no había muerto debido al rayo. El mentor ya no puede soportarlo. Se lleva a Lea y ahora se dirigen hacia John. Y entonces una enorme bola de relámpagos emergió del cielo, tiñendo todo de color púrpura. El maestro y Lea comenzaron a verse rodeados por el poder espiritual del protagonista, que formaba su cuerpo inmortal. Otro rayo. David quedó en profundo shock, porque pensó que nadie podría resistir tantos rayos. Lea todavía no pudo resistirse y se ofreció a verlo con sus propios ojos. En ese momento, John disfrutó de la oleada de nuevas fuerzas después del rayo. Entonces las nubes se aclararon y las hadas celestiales aparecieron ante los ojos del personaje principal. Luego, aparecieron otros inmortales celestiales, inclinando la cabeza en reconocimiento. Y entonces el poder inmortal de los rayos del sol comenzó a derramarse en el cuerpo de John. Finalmente, David y su discípulo se acercaron a él y lo felicitaron por su ascensión, y John simplemente lo tomó y desapareció de sus ojos. Cuando Lea comenzó a indignarse, el mentor explicó que el mago simplemente no quería mostrar su personalidad porque conocía los secretos de este mundo. Cuando se acercaron al dolor, vieron su magnitud y se sorprendieron mucho porque era muy grande. Luego encontró la ropa que John había olvidado y la quemó para que no lo encontraran más tarde. Luego abandonaron la escena, porque pronto vendrían otros maestros celestiales para descubrir lo que sucedió aquí. En ese momento, John detuvo su fuga a través del agua en la isla sur y comenzó a toser sangre. Todo esto se debió al nuevo núcleo inmortal, y no podía usar sus poderes correctamente.
Continuó tosiendo sangre y se dio cuenta de que necesitaba restaurar su alma. De lo contrario, no podría desarrollar más su fuerza. Y de repente notó que se acercaba una criatura enorme y tuvo miedo. Este era un pez enorme, que abrió mucho la boca y se disponía a comérselo. John estaba asustado porque aún no tenía fuerzas para luchar contra la criatura marina. Y entonces, de repente, este pez empieza a atacarle, sin darle tiempo a pensar. Pero fue en ese momento cuando al personaje principal se le ocurrió una idea. Un lugar donde pudiera recuperarse. Y luego el pez cierra la boca junto con John. Y el pez ya se aleja nadando con el protagonista en la boca. Pero el héroe está tranquilo en la boca del pez y no se contenta solo con el olor del interior. Después de un poco de desarrollo, alcanzó la iluminación. Y luego comenzó a ensamblar su núcleo uno por uno, mientras vertía energía en el pez para controlar la trayectoria de natación. Unos meses más tarde, la gente finalmente pescó con John. Después este pescado fue cortado con una espada, porque era enorme. Después quieren ver el interior del pescado. Y cuando recogieron el pescado, empezó a brillar por dentro. La luz era tan brillante que cegó a todos. Y entonces Juan, quien era considerado el dios del mar, comienza a emerger de la luz. Todos comenzaron a tratarlo como a un dios, a inclinarse ante él y a levantarlo en un asiento como si estuviera en un trono. 2 meses después, se despertó en una casa desconocida y sintió energía femenina. Cuando empezó a levantarse, le dio las gracias, pero quedó muy sorprendido al ver al hombre, porque sintió energía femenina, pero vio el cuerpo musculoso de un hombre. John estaba en un estupor terrible, porque su cuerpo y su rostro no encajaban. Le ofrecieron lavarse, pero todavía se preguntaba quién trabajaba esta chica. Tenía dudas, porque ella lo llamó inmortal y no dios del mar como otros. Él rechazó su ayuda y dijo que podía hacerlo él mismo. Ella estaba encantada y decidió contarles a todos los demás residentes que el maestro inmortal había despertado. John ni siquiera tuvo tiempo de detenerla antes de que ella gritara esta información a toda la ciudad. El personaje principal inmediatamente se dio cuenta de que esta chica corre rápido. Después, el héroe decidió probar sus nuevas habilidades, es decir, la visión de un inmortal, y estaba feliz porque sus habilidades habían mejorado mucho. Su visión mejoró tanto que se extiende durante 1000 kilómetros completos. Dejó el oro y decidió ir a un lugar apartado para seguir probando suerte. Terminó usando la técnica de escape terrestre y desapareció. Cuando descubrieron que el dios del mar había desaparecido, comenzaron a regañar a Hannah y ella comenzó a llorar. Todos empezaron a señalarla y culparla por la desaparición de John. Esta ciudad le parecía extraña al personaje principal, pero decidió primero buscar un lugar para pasar la noche y solo luego explorar esta ciudad. En ese momento, en el continente sur, David les dijo a otros que vio a un maestro que atravesó 9 relámpagos demoníacos y sobrevivió. Luego preguntó si el dragón los había abandonado nuevamente y le dijeron que ya no podía hacerlo. Leo fue encarcelado en esta isla y se quedó solo para practicar para salvar su raza. Y 5 meses después, John se había recuperado por completo e incluso había mejorado algunas habilidades, como disparar y escapar. También mejoró a sus payasos, porque ahora tenían caras diferentes. El personaje principal le indica que vaya a esa ciudad con varias bolsas de dinero. Pidió que le trajeran tesoros de ese pueblo, porque recordaba que ese pueblo brillaba. Y en esta época comienza en este pueblo una festividad en honor a su protector de los mares. 2 tipos sospechosos dicen que son mensajeros de Dios y otorgan sabiduría espiritual y piden unirse a ellos. Mientras tanto, John el payaso estaba observando todos los acontecimientos en esta ciudad. Entiende que otra secta occidental está predicando a la gente y se sorprende. Para evitar que esta secta dañe el karma del protagonista, este escapa utilizando el escape a través de la tierra. Y en ese momento, John estaba sentado en una cueva empacando sus cosas y estaba muy sorprendido de que la secta occidental hubiera llegado a esta aldea. Después cambió su apariencia a pez y comenzó a navegar lejos de esta isla, porque no quería participar en todo esto. Luego, mientras nadaba, notó una energía negativa muy densa, lo que le interesó. Decidió destruir este karma, porque cualquiera que hiciera esto recibiría el título de virtudes. El personaje principal simplemente decidió obtener una garantía de su seguridad, porque entonces nadie podría atacarlo. John creó nuevos payasos para derrotar y destruir este karma. Entiende que este demonio ha estado arrasando durante muchos años, ya que su karma era demasiado negativo. Aquí hay un monstruo enorme que John quiere destruir. Primero, su clon, creando un hechizo especial en la superficie del agua, ataca al primer demonio. Ella sella al monstruo con este hechizo,
Pero el monstruo no se detiene. El monstruo comenzó a salir de esta cúpula. Nada pudo detenerlo. Y John empezó a utilizar su veneno, concretamente el polvo de letargo de alta calidad, que había estado perfeccionando durante mucho tiempo. Este veneno inmediatamente comenzó a tener un efecto poderoso sobre el demonio, haciéndole perder fuerza y habilidades. Ya había dejado estupefacto al monstruo y el demonio dejó de luchar contra el mago. Y John trató de controlarlo y no dejarlo ir. Después ya usó otros hechizos y una espada contra el monstruo. Ahora él mismo comenzó a atacar al demonio con todas sus fuerzas. El monstruo comenzó a arder y no pudo hacer nada contra el poderoso mago inmortal. Luego empezó a utilizar otros hechizos y talismanes con el mismo fin. Como resultado, selló el alma del demonio con un aura negativa. Ese era su objetivo. A continuación, el personaje principal decide mirar los recuerdos residuales del demonio usando su núcleo. Al final resultó que el demonio ahogó ciudades y mató gente. Era un demonio cruel. John estaba orgulloso de sí mismo por haber vencido a un demonio tan cruel y haber hecho un buen trabajo. Además pensó que si continuaba matando demonios, podría obtener un cuerpo de virtudes doradas. Y para ello, según sus cálculos, tendría que matar a decenas de millones de demonios. Y esto lo sorprendió. Al final, el personaje principal decidió que simplemente olvidaría la idea y continuaría desarrollándose al máximo. Y luego se preocupó porque vio a dos predicadores en los recuerdos del demonio. Estos dos estaban confabulados con este demonio. Le permitieron crear el caos. Y luego vinieron y parecieron salvar a la gente de él, recibiendo donaciones. Reunió a sus clones y decidió no interferir en todo esto. Y luego simplemente se fue para no incurrir en karma negativo de la secta occidental. Y en ese momento, los predicadores simplemente estaban esperando que el demonio salvara falsamente a la gente de él. Pero el monstruo no apareció. Y cuando la gente empezó a irse, decidieron usar el plan B. Quería demostrar la protección del dios si era aceptado y se ofreció a golpear a uno de ellos para demostrarlo. Muchos respondieron a sus propuestas y quisieron golpear a uno de los predicadores. Los chicos se sorprendieron porque todos los aldeanos eran fuertes y musculosos. Y para salir de la situación, llaman a Hannah para demostrarle invulnerabilidad y ella acepta. Ella se acerca a ellos y les pregunta si puede golpearlo con ella, a lo que le responden afirmativamente. Y cuando Hannah golpea a uno de los seguidores, este vuela al techo con la nariz ensangrentada. El propio seguidor sufre dolor y se rinde delante de todo el pueblo. Los predicadores occidentales empiezan a tener miedo y quieren escapar y prometen no volver a aparecer aquí. Al final, los propios habitantes de la ciudad envían a estos predicadores de regreso a casa. Unos meses más tarde, John todavía estaba de viaje buscando un nuevo refugio y se le hizo más difícil controlar el poder del fuego. Tiene que usar su esencia y poder espiritual para controlar las fluctuaciones de la llama. Pero aún así, está todo ardiendo. Y en ese momento en la ciudad, los vecinos nuevamente quisieron devolver a los mensajeros de Dios después de verlos volar. Pero los predicadores tenían miedo. No querían que los residentes los alcanzaran y los trajeran de regreso. Pero los habitantes todavía no los alcanzaron y los enviados se alejaron de ellos. Los vecinos estaban molestos porque creían que necesitaban la protección de Dios. Pero después se acordaron inmediatamente del Dios del mar y ya no se sintieron muy molestos por el acontecimiento anterior. En ese momento, el propio John todavía quería tomar el control del poder de fuego, porque era bastante difícil de hacer. Y de repente aparecen cerca de él fuegos rituales de adoración, lo que le sorprende mucho. Son precisamente los habitantes de esa misma ciudad quienes lo adoran en ese momento como a un dios del mar. Incluso le hicieron una estatua y le pidieron ayuda. El propio personaje principal se sorprende por este motivo y comprende que el cielo lo está obligando a convertirse en un dios del mar. Y luego se dio cuenta de que la secta occidental podía aceptar esto como competencia, y el inmortal solo quería regresar a sus tierras. Mientras tanto, en su secta, Emma lo extraña y espera su regreso. Luego se da cuenta de que una chica desconocida se acerca a sus fronteras. Esta chica resulta ser Lara, quien una vez realizó una expedición con John al continente norte. Se volvió hacia Emma y le preguntó si su hermano estaba allí para presenciarla. La hermana menor responde que el personaje principal no está aquí y le aconseja que busque un mentor. Pero ella se quedó sola y entonces la gente empezó a llamar a Lara y a perseguirla. Resultó que estaba siendo perseguida por dos hombres, su amante y su amigo, que estaban en contra de la asociación de esos dos, y quería que John le explicara toda la situación a su amigo y pusiera fin a la pelea. Teme que un demonio de la mente aparezca en la ira de su amiga y quiere evitarlo.
Emma sugiere que lo resuelvan a la antigua usanza con vino, y ellos están de acuerdo. Un poco más tarde se emborrachan tanto que simplemente se desmayan. Lara los arroja a los dos a la nube y está a punto de irse y regresar más tarde por el personaje principal. Y luego la hermana menor se ofrece a fingir que su amante simplemente está embarazada, por lo que Lara le agradece y se va. Durante este tiempo, John continúa practicando en la cueva y no responde a las oraciones de los habitantes. Absolutamente todo el mundo empezó a inclinarse ante él, y los seguidores occidentales se lo dijeron a sus mayores. El personaje principal en ese momento estaba pensando en cómo salvarse de los santos de Occidente, porque ahora todos lo conocen. Sale de la cueva y promete pensar en ello de camino a casa, y así finalmente regresa con su secta y su hermana pequeña. Emma estaba muy feliz, e inmediatamente corrió a abrazar a su hermano. Y luego accidentalmente dejó escapar que debido a su consejo, estalló una pelea entre los dos estudiantes, lo que sorprendió a su hermano. Luego pide que le expliquen toda la situación. Entonces Emma empezó a decir todo de principio a fin. Después de que John escuchó todo, castigó a Emma y le dijo que se disculpara con Lara. Además, la hermana menor le contó sobre las heridas de su amo, lo que sorprendió a su hermano mayor. Las heridas del maestro estaban asociadas a su amor. Esto puso al personaje principal en un estupor. Después de esta historia, John pensó durante mucho tiempo y decidió que debía estar preparado para enfrentarse al enemigo del maestro, quien le causó la herida y crear un veneno que mataría incluso a un inmortal. Estaba tan perdido en sus pensamientos y distracciones que calculó mal el poder de su verdadera llama, y como resultado, hizo estallar su caldero en la casa de alquimia y ahora estaba completamente arruinado. En ese momento, en otro lugar, el gran maestro acudió al árbitro del destino para conocer el avance de su petición, de intervenir en la vida de los niños y crear parejas. Y después de que D, al ver el progreso, pidió vincular el destino de John con el de las tres chicas, que es lo que hizo el árbitro del destino. Justo en ese momento, el personaje principal, que estaba reparando su estufa, tuvo una extraña visión de ella, donde estaban abrazados. Otras imágenes comenzaron a venir a su cabeza, pero ahora eran de Emma y su mentor, y no entendía en absoluto el motivo de ello. Utilizó diferentes técnicas y no aceptó relaciones con chicas para centrarse en otros asuntos importantes. En ese mismo momento, el ejecutor intentó atar al personaje principal con los hilos del destino, pero no pudo lograrlo porque John no sucumbió a esto. Incluso cuando el propio maestro intentó hacer esto, nada funcionó. Y el personaje principal evitó estas conexiones y quedó satisfecho.